Esta es la asombrosa historia de Donald Trump, el viaje de un hombre que transformó el rechazo en su mayor combustible para lograr lo imposible. Desde las calles de Queens hasta la oficina más poderosa de la Tierra. Para muchos muy querido, para otros muy odiado. Prepárate para una historia de ambición y superación que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito. Imagínate por un momento tener a todo el mundo en tu contra. Imagina que las élites de la ciudad más brillante del mundo te miran por encima del hombro. Se ríen de tus sueños a tus espaldas y te dicen que jamás pertenecerás a su exclusivo círculo. Imagina ser el blanco de burlas, el forastero, el que no encaja. Y ahora, imagina que, contra todo pronóstico, rompiendo todas las reglas no escritas, aplastando las expectativas de cada analista, experto y político experimentado, te despiertas una mañana con el título del hombre más poderoso del planeta. ¿Cómo pasas de ser un constructor de los suburbios a tener los códigos nucleares en tu bolsillo? Esta no es solo una historia de política, es una historia de ambición desmedida, de egos aplastados, de una sed de reconocimiento que nada podía saciar y de un sistema que nunca lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Si quieres entender cómo lo imposible se hizo realidad, tienes que escuchar esto, porque te prometo que la verdad detrás del telón es 1000 veces más fascinante que cualquier ficción. Todo comenzó muy lejos de los destellos dorados que hoy conocemos, en el distrito de Queens, en Nueva York. Fue el 14 de junio de 1946, cuando el mundo conoció a Donald. Pero para entender el fuego que lo consumía, primero tienes que entender a la figura que proyectaba una sombra gigantesca sobre su vida, su padre, Fred Trump. Fred no era un hombre de abrazos cálidos o palabras dulces. Era un titán de los negocios, un hombre duro como el acero, que construyó un imperio levantando casas modestas para familias trabajadoras en los barrios periféricos de la ciudad. En la mesa de la familia Trump no se hablaba de sentimientos, se hablaba de ganar. Desde que Donald era apenas un niño, se le inculcó una filosofía brutal, casi de supervivencia. En este mundo solo existen dos tipos de personas, los ganadores y los perdedores. No hay término medio. Piénsalo por un segundo. Imagina crecer con esa presión asfixiante sobre tus hombros, sabiendo que cualquier error, cualquier muestra de debilidad te pondría en la categoría de los perdedores ante los ojos de tu propio padre. Esa presión crea diamantes, pero también puede romper a una persona en 1000 pedazos. Y eso fue exactamente lo que pasó con el hermano mayor de Donald, Fred Jr. Él estaba destinado a heredar el trono, a ser el gran sucesor, pero Fred Jr. no tenía esa naturaleza despiadada. Él quería volar, quería ser piloto comercial, tener una vida tranquila. La decepción de su padre fue aplastante y el ambiente competitivo de la familia fue demasiado para él. Fred Jr. buscó refugio en hábitos destructivos y terminó perdiendo la batalla contra sus propias dependencias, partiendo de este mundo trágicamente en el año 1981. Para Donald, ver a su hermano mayor, a quien amaba, derrumbarse bajo el peso de las expectativas, fue una bofetada de realidad que lo marcaría para siempre. Le enseñó una lección que se grabó a fuego en su mente. Nunca bajes la guardia, nunca confíes en nadie, y pase lo que pase, tienes que ser invencible. Con esa coraza de hierro, el joven Donald miró hacia el horizonte. Su padre era el rey de los suburbios, pero Donald no quería los suburbios. Él miraba al otro lado del río, hacia la isla de Manhattan. Quería estar donde estaba el dinero de verdad, el poder, el prestigio. Pero la alta sociedad de Manhattan es un club cerrado. Cuando llegó allí, lo miraron con desdén. Para ellos, no era más que un chico de Queens con dinero nuevo, sin clase, sin el apellido correcto, alguien que no pertenecía a sus elegantes fiestas. Ese rechazo, esa indignación de ser menospreciado por personas que se creían superiores, encendió un motor en él que jamás se apagaría. Se juró a sí mismo que no solo entraría a ese club, sino que se convertiría en el dueño del edificio. Su gran oportunidad, su golpe maestro, llegó en la década de los 70. Nueva York estaba en ruinas. La ciudad estaba al borde de la bancarrota, las calles eran peligrosas. La gente huía despavorida hacia otras ciudades y los inversionistas vendían sus propiedades por centavos. Era un escenario desolador, pero donde todos veían el fin del mundo, Donald vio la oportunidad de su vida. Justo al lado de la icónica estación Grand Central, había un hotel viejo y decadente llamado Commodore. Nadie lo quería, todos decían que era una locura invertir en una ciudad moribunda. Pero Donald, con una mezcla de la influencia de su padre y una audacia que rozaba la insolencia, hizo un movimiento brillante. Negoció con una ciudad desesperada y consiguió una exención de impuestos sin precedentes que duraría 40 años.
La gente huía despavorida hacia otras ciudades y los inversionistas vendían sus propiedades por centavos. Lo transformó en el Grand Hyatt. Cuando abrió sus puertas fue un éxito rotundo. El chico de Queens acababa de darle una lección a los viejos lobos de Wall Street. A partir de ahí se desató. No le bastaba con construir, quería que su nombre estuviera en todas partes. En 1983 inauguró la Trump Tower en la Quinta Avenida. Un monumento al exceso, con una cascada interior de varios pisos y toneladas de latón reluciente. Era llamativo, era ostentoso y a los críticos de arquitectura no les gustaba. Pero a la gente, al ciudadano común que soñaba con la riqueza, le fascinaba. Donald entendió algo que sus rivales nunca captaron. La atención es la moneda más valiosa del mundo. Comenzó a jugar con la prensa, a crear drama. Incluso llamaba a los periodistas haciéndose pasar por su propio portavoz, usando nombres falsos como John Barron, solo para filtrar rumores sobre los increíbles negocios que estaba haciendo o las famosas mujeres que supuestamente lo perseguían. Era el maestro del espectáculo, construyendo el mito de un hombre que no podía parar de ganar. Para finales de esa década había conquistado los cielos de Nueva York, tenía casinos de lujo, un yate gigante, y su rostro estaba en las portadas de todas las revistas. Sentía que tocaba el cielo con las manos, que era absolutamente intocable, un titán indestructible. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba a los que vuelan demasiado cerca del sol. El exceso de confianza es un veneno silencioso. Lo que él no sabía mientras celebraba en la cima del mundo es que estaba a punto de precipitarse hacia el abismo más oscuro de su vida. Las deudas se acumulaban en las sombras, los mercados estaban a punto de colapsar, y el imperio dorado que tanto le costó construir estaba a punto de desmoronarse pedazo a pedazo, llevándolo al borde de la ruina total. Pero esta historia de caída y de una resurrección aún más increíble apenas comienza. El año era 1990. El viento helado de la recesión soplaba con fuerza sobre Nueva York y el imperio de cristal y latón que Donald había construido parecía estar a punto de hacerse añicos. Si te va gustando el video hasta ahora, por favor dale al botón de suscribirse o seguir, eso me ayuda muchísimo. Continuemos. Imagina la escena, estás en la cima del mundo, todos aplauden tu genio y de repente el suelo desaparece bajo tus pies. La economía se frenó en seco, el mercado inmobiliario colapsó. Y de la noche a la mañana, aquel titán intocable se encontró sepultado bajo una montaña de deudas que superaban los $3,000 millones. Cientos de millones de esos dólares estaban garantizados personalmente por él. Si las cosas salían mal, no solo perdía sus edificios, perdía hasta la camisa que llevaba puesta. Fue una época oscura, llena de angustia y noches sin dormir. Sus fastuosos casinos en Atlantic City, especialmente el gigantesco Taj Mahal, estaban sangrando dinero a un ritmo alarmante. Su vida personal también era un caos público, con su matrimonio desmoronándose en las portadas de todos los periódicos sensacionalistas. Las mismas personas en Manhattan que antes le sonreían con hipocresía en las galas benéficas, ahora susurraban a sus espaldas con una sonrisa de satisfacción, saboreaban su caída. Es en estos momentos cuando estás acorralado con la espada en el cuello y el mundo entero esperando verte fracasar, cuando se descubre de qué estás hecho realmente. Muchos se habrían rendido, se habrían declarado en bancarrota personal y habrían desaparecido en la sombra de la derrota. Pero aquí hay un dato fascinante sobre cómo funciona el mundo de los ultra ricos, una de esas realidades que te dejan sin aliento. Existe un viejo dicho en los negocios: si le debes $100 al banco es tu problema, pero si le debes $1,000 millones al banco, el problema es del banco. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los bancos que le habían prestado el dinero estaban aterrados. Si dejaban que Donald se hundiera, ellos tendrían que absorber unas pérdidas tan colosales que varios de esos bancos corrían el riesgo de quebrar. Así que, en un giro del destino casi irónico, sus propios acreedores tuvieron que rescatarlo. Lo obligaron a vender su preciada aerolínea, su gigantesco yate, a ceder el control de varias propiedades y a vivir con un presupuesto estricto, que para una persona normal seguiría siendo una fortuna, pero para él era una humillación. Sobrevivió. Raspado, magullado y con el orgullo herido, pero vivió. Y en esa supervivencia aprendió una lección invaluable que cambiaría su estrategia para siempre. El ladrillo y el cemento pueden perder valor, pero la fama, el reconocimiento de tu nombre, eso es a prueba de balas. Empezó a darse cuenta de que Trump ya no era solo un apellido, era una marca, un símbolo de lujo, éxito y exceso que la gente de a pie aspiraba a tener.
Empezó a licenciar su nombre. De repente, había filetes, botellas de agua, juegos de mesa y universidades llevando su firma. No tenía que construir los edificios, solo cobraba millones por poner su nombre en letras doradas en la fachada. Pero el golpe maestro, el evento que lo sacaría de las páginas de finanzas y lo metería directamente en las salas de estar de millones de familias, llegó en el año 2004. Un productor de televisión llamado Mark Burnett le propuso una idea revolucionaria. Un programa de telerrealidad donde los concursantes competirían por un trabajo en su organización. Se llamaría El Aprendiz. Fue un éxito fenomenal, de esos que rompen todos los récords de audiencia. Semana tras semana, el país entero se sentaba frente al televisor para ver a Donald en una imponente sala de juntas, impecablemente vestido, juzgando a los candidatos con mirada de águila antes de soltar su icónica frase: "Estás despedido". La magia de la televisión hizo algo increíble. Borró cualquier recuerdo de las crisis financieras de los años 90 y reconstruyó su mito a una escala nacional. Para millones de personas, él no era un empresario con altibajos, era el jefe supremo, el hombre que dictaba quién merecía el éxito y quién no. Le dio una conexión directa, visceral y emocional con el ciudadano común que ningún político de carrera podría soñar con tener. Con su ego restaurado y su fama en la estratosfera, la ambición volvió a llamar a su puerta. Pero esta vez Nueva York se le quedaba pequeña, quería el premio máximo. Durante años había coqueteado con la idea de la política, lanzando críticas en entrevistas y comprando espacios publicitarios en los periódicos para opinar sobre cómo se debía manejar el país. Pero hay un momento crucial, un instante que muchos biógrafos y periodistas políticos señalan como la chispa definitiva. Ocurrió en la primavera del año 2011, durante la famosa cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Es un evento donde políticos, periodistas y celebridades se reúnen para una noche de comedia. El presidente en funciones estaba en el podio y frente a toda la élite política del país, dedicó varios minutos a burlarse implacablemente de Donald, quien estaba sentado en el público. Las cámaras lo enfocaban mientras las risas resonaban en el inmenso salón. Las bromas eran afiladas, diseñadas para recordarle que a los ojos de Washington, él solo era un presentador de televisión, un hombre de espectáculos que nunca sería tomado en serio en el círculo de poder real. Él se quedó allí sentado, inmóvil, con una sonrisa tensa y la mirada fija. Imagina esa sensación. Esa vieja herida de su juventud, la de ser el forastero de Queens rechazado por las élites de Manhattan, se abría de nuevo. Pero ahora frente a los ojos del mundo entero. Muchos de los presentes esa noche afirmaron haber visto algo cambiar en su mirada. Era como si en medio de esa humillación pública hubiese tomado una decisión inquebrantable. Iba a demostrarles a todos que estaban rotundamente equivocados. Iba a tomar el control del club que acababa de reírse de él en su propia cara. Avanzamos hasta una cálida mañana de junio del año 2015. El escenario estaba listo en la torre que llevaba su nombre. Una elegante escalera mecánica dorada descendía lentamente hacia el vestíbulo, donde un mar de periodistas esperaba con las cámaras encendidas. Cuando comenzó a bajar, casi nadie en los medios de comunicación ni en los partidos políticos tradicionales sintió miedo. Se reían entre ellos. Decían que era otra rabieta, otra acrobacia publicitaria para vender libros o subir los índices de audiencia de su programa de televisión. No durará ni un mes, pronosticaban los expertos con total arrogancia. Pero no sabían que el hombre que bajaba por esa escalera había pasado toda su vida preparándose para ese exacto momento. Entendiendo los miedos, las frustraciones y la rabia de millones de personas a las que el sistema había olvidado. Estaba a punto de abrir la boca y desatar una tormenta perfecta que haría volar por los aires todas las reglas de la política moderna, dejándonos a todos conteniendo la respiración. Lo que hizo a continuación y cómo logró poner de rodillas al aparato político más poderoso de la historia es algo que nadie vio venir. Cuando Donald llegó al final de esa escalera mecánica el 16 de junio de 2015, no leyó un discurso aburrido y seguro escrito por un consultor político. Habló desde las entrañas, lanzó dardos incendiarios, dijo cosas que rompían todas las reglas del decoro político y de lo que se consideraba aceptable. La prensa tradicional se frotó las manos y los expertos sonrieron pensando, listo, se acabó antes de empezar, se ha autodestruido en su primer día. Pero había algo gigantesco que ellos no estaban viendo. No entendían lo que pasaba allá afuera, lejos de los rascacielos de cristal y las burbujas de los canales de televisión. Había una inmensa parte del país que estaba profundamente herida y desesperada.
Imagina a millones de hombres y mujeres trabajadores en el llamado cinturón industrial, personas que habían dedicado sus vidas a construir la nación. Durante décadas vieron cómo cerraban sus fábricas, cómo sus empleos desaparecían hacia otros países, cómo sus comunidades se quedaban en el olvido. Y mientras tanto, los políticos de siempre, de impecable traje y sonrisa ensayada, aparecían cada 4 años para prometerles el cielo y la tierra, solo para darles la espalda al día siguiente. Esa gente sentía una indignación profunda, un nudo en la garganta al ver que el sueño que les habían prometido se desvanecía en el aire. Y de repente aparece este multimillonario que, aunque vive en un ático bañado en oro, habla sin filtros. Siente su misma rabia. No le importa ser educado con el sistema, porque el sistema les había fallado a ellos. Él se convirtió en su voz, en un martillo gigante dispuesto a romper las ventanas de esa élite que los miraba por encima del hombro. Las elecciones primarias fueron un espectáculo sin precedentes. Compitió contra 16 candidatos. Gobernadores exitosos, senadores veteranos, herederos de las dinastías políticas más poderosas e intocables del país. Todos, absolutamente todos, pensaron que aplastarían fácilmente al presentador de televisión. Pero Donald no jugaba con las reglas de la política, jugaba al dominio absoluto de la atención. Usaba las redes sociales como un arma de precisión, lanzando mensajes a las 3 de la mañana, saltándose los filtros de los noticieros y hablando directamente con millones de personas en la palma de sus manos. Les ponía apodos implacables a sus rivales, desarmaba décadas de experiencia con una sola frase sarcástica y los dejaba paralizados en los debates. Era crudo, era dramático, era imposible dejar de mirar. Uno por uno, los gigantes de la política tradicional fueron cayendo como fichas de dominó ante un hombre que parecía alimentarse de la controversia. Y entonces llegó la batalla final. Su oponente representaba todo lo que el sistema adoraba y protegía. La experiencia política perfecta, el currículum impecable, el respaldo de cada celebridad, de los grandes donantes y de los analistas del planeta. Las encuestas daban por hecho que ella ganaría con facilidad. Durante las semanas previas salieron a la luz grabaciones antiguas, polémicas pasadas, rumores intensos y situaciones que habrían fulminado la carrera de cualquier otro ser humano en la historia. Todos en las pantallas de televisión decían con absoluta y soberbia certeza que ahora sí, era el fin definitivo de Donald. Pero llegamos a la noche del 8 de noviembre de 2016, una noche que quedará grabada en los libros para siempre. Las grandes cadenas tenían preparados sus gráficos relucientes para anunciar la victoria del sistema. Todo era sonrisas de suficiencia en los elegantes salones de la capital. Pero a medida que pasaban las horas en la oscuridad de la noche, algo increíble empezó a suceder. Los números no cuadraban. Estados que se suponía que eran fortalezas impenetrables de la política tradicional, aquellos estados industriales olvidados, donde la gente clamaba por ser escuchada, empezaron a teñirse uno tras otro a favor de Donald. Imagina la electricidad y el suspenso en ese momento. El ambiente en los estudios de televisión pasó de la celebración relajada a la confusión absoluta. Y luego a un silencio casi sepulcral. Los presentadores estrella, aquellos mismos que se habían reído de él en la cena de corresponsales años atrás, aquellos que juraron que su candidatura era solo una broma publicitaria, miraban las pantallas con los ojos muy abiertos, tartamudeando, incapaces de procesar la realidad. El mapa del país se iluminaba a favor de lo que llamaban imposible. Había logrado lo impensable. Había descifrado el sistema desde afuera, canalizando la emoción cruda y la frustración reprimida de millones, para pasarle por encima a la maquinaria política y mediática más aceitada y rica del mundo. Cuando la fría madrugada del 9 de noviembre rompió el cielo, se hizo el anuncio oficial que sacudió los cimientos del planeta. El chico de Queens, el forastero que los puristas de Manhattan nunca aceptaron, el empresario que estuvo al borde de perderlo todo en los años 90, el hombre del que se burlaron en su propia cara frente a las élites, acababa de ganar las llaves de la Casa Blanca. El 20 de enero de 2017, Donald levantó su mano derecha y juró el cargo. Independientemente de lo que pienses de sus ideas, de a qué lado de la historia pertenezcas. Su trayectoria es uno de los testamentos más asombrosos del poder inquebrantable de la voluntad humana. Es una historia sobre la resistencia ante la humillación y sobre cómo entender los miedos y deseos más profundos de las personas puede cambiar el curso de la historia. Nos demostró que cuando el mundo entero, con todos sus expertos y su arrogancia, te dice que no perteneces y que fracasarás, a veces el mundo entero se equivoca. Es la prueba viviente de que no importa cuántas veces te den por derrotado,
Si te niegas a bajar la cabeza, puedes reescribir por completo las reglas del juego. Y así, desde los bloques de ladrillo de su padre hasta la oficina más poderosa y vigilada de la Tierra, se consumó la historia de cómo el eterno forastero obligó al mundo entero a no olvidar jamás su nombre. Si te va gustando el video hasta ahora, por favor dale al botón de suscribirse o seguir, eso me ayuda muchísimo. Continuemos.